Días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por conectarse el día de hoy. Tenemos una presentación muy interesante y espero que también una conversación muy rica. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a nuestra clase magistral. Y bueno, pues dar bienvenida a todas y a todos que se están conectando. Nos acompañan desde muchos lugares en lo que se van conectando: Monterrey, Hermosillo, Bogotá, Perú, Puebla. Saludos a Zaida, Cuautitlán Izcalli. Qué gusto ver a Zaida. Buenas tardes. Guadalajara, Ciudad de México, San Pedro, Cotija, Michoacán, Flecha Amarilla, Estado de México, Minas Gerais, Belo Horizonte. Gracias las y los compañeros de Brasil que también se conectan. Tamaulipas, Puebla, Polonia. Vanessa se conecta de Polonia. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Saludos desde Bolivia. Fantástico que se conecta, se une esta comunidad. Muchas gracias a todas y a todos que se conectan el día de hoy, desde Boston también, Oaxaca, Guatemala, León. Bueno, impresionante. Buenos días y buenas tardes, Cuenca, Ecuador. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, darles la bienvenida a todos y a todas a esta clase magistral abierta al público, impartida en el marco del programa Ciudades para la Infancia, que desarrollamos en colaboración entre el Centro para el Futuro de las Ciudades, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey y la Fundación FEMSA. Queremos agradecer su participación y presencia, y a nombre de ambas instituciones les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Nélida Escobedo Ruiz y yo soy profesora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y fellow, profesora asociada al Centro para el Futuro de las Ciudades, ambos espacios dentro del TEC de Monterrey. Platicarles un poco más del Centro para el Futuro de las Ciudades. Es un espacio de pensamiento y acción enfocado en la planeación y en la transformación de las ciudades como entornos sostenibles, humanos y prósperos. El centro realiza investigación interdisciplinaria, ejecuta proyectos, genera y difunde conocimiento e incide en políticas públicas. En este sentido, hemos unido esfuerzos con el área de inversión social en primera infancia de la Fundación FEMSA para desarrollar un programa dirigido a tomadores y tomadoras de decisión. Este es un programa de educación continua que permite fortalecer capacidades que tienen a los tomadores de decisión, que tienen la posibilidad de generar ciudades y entornos más inclusivos y amigables con las infancias. Creemos que las ciudades que permiten el desarrollo pleno de bebés, niñas, niños y personas cuidadoras son ciudades que promueven el desarrollo pleno de toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la clase magistral impartida por Zaida Muxi, que nos acompaña el día de hoy, quien es profesora distinguida en arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Y Zaida nos presentará una conversación, una presentación titulada Urbanismo Inclusivo, Ciudades Jugables. Y bueno, antes de iniciar, quisiera compartirles algunas instrucciones para mantener un flujo muy dinámico de la sesión. Primero, comentarles que hemos deshabilitado los micrófonos, pero les invitamos a compartir preguntas, comentarios a través del chat de la sesión de Zoom, que ya veo que está muy activo. Este es nuestro espacio de comunicación. Yo estaré recibiendo sus preguntas, eh, las preguntas que realicen a través del chat, y al final de la exposición de Zaida las retomaremos y tendremos una conversación. Entonces, estimen que vamos a tener una presentación de aproximadamente 40, 45 minutos
y al final tenemos un espacio para diálogo, preguntas y respuestas. Entonces, bienvenidas todas las preguntas y comentarios que tengan. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada, quiero pasarle el micrófono a Cindy González, quien es gerente del área de inversión social en primera infancia de la Fundación FEMSA, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, Cindy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelida. Pues buenos días, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto ver cómo nos acompañan de diferentes ciudades y para mí es un honor abrir esta masterclass con Zaida, que la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos. Muchas gracias, Zaida, por tu tiempo. En Fundación FEMSA buscamos contribuir con la prosperidad de esta y las siguientes generaciones y estamos convencidos que los cimientos de dicha prosperidad se establecen en los primeros años de vida. Desde nuestra causa buscamos alcanzar a diferentes agentes educativos, padres, madres de familia, pero también buscamos diseñar espacios públicos considerando la mirada de la primera infancia. Y buscamos mucho también formar líderes. Prueba de esto es este programa de ciudades. Estamos convencidos que el liderazgo que podamos formar y estas semillitas que sembremos en cada uno de ustedes, pues van a rendir frutos. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, sabemos que las relaciones que tienen los niños con sus cuidadores primarios son importantes, pero lo es igualmente importante el entorno en donde se desenvuelven. Su casa, su barrio, el acceso a servicios básicos como el agua o la salud, la educación, la contaminación, el área verde. Todo este entorno influye para bien o para mal en su desarrollo. Y si bien en el 2050 se espera que el 70% de la población, perdón, el 70% de los niños viva en ciudades y representan casi un tercio de la población, rara vez pues sus necesidades y sus puntos de vista son considerados en las decisiones del diseño de los espacios públicos. Las calles, los parques, las plazas, los huertos urbanos, las paradas de autobús o de metro, pueden ser espacios, como ya lo decía Nélida, seguros, accesibles, que fomenten el juego y el aprendizaje y que favorezcan el desarrollo integral de los niños y las niñas. Agradezco el día de hoy a toda la audiencia que nos acompaña, deseando que el interés se multiplique y que la urgencia nos movilice aún más. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Cindy. Y bueno, pues para dar inicio a la sesión del día de hoy, voy a presentar a Zaida Muxi para quienes no la conozcan, que yo creo que aquí todos la conocemos, pero voy a leer su semblanza. Zaida es Faculty of Excellence, profesora distinguida en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey desde el 2023. Es medalla Jorge Camberos Garibi por la trayectoria en urbanismo en ARPAFIL 2023 y Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2023 de la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Ella es profesora de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la cual ha sido subdirectora de Cultura en el periodo 2009-2012. Ha sido codirectora junto con Josep María Montaner del Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI de la ETSAP desde el 2004 hasta el 2014. Desde ese año, el laboratorio organiza el Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. Forma parte del equipo docente y la Asociación Arquitectes de Cabecera. Es profesora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en el Departamento de Urbanismo, Paisaje y Territorio, presidenta de los jurados de la 12ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Habitar el Margen, en el 2022. También autora de Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, por DPR Barcelona, y editora de Antología de Pensamientos Feministas para Arquitectura. Coautora con Josep María Montaner de Arquitectura y Política y Arquitectura, por un urbanismo de lo común y ecofeminista y herramientas para habitar el presente. Entre el 2015 y 2019 fue directora de Urbanismo, Ecología Urbana, Vivienda y Espacio Público de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Bienvenida, Zaida, y muchas gracias. Estamos honradísimas de contar con tu presencia el día de hoy. Y pues bueno, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cindy, gracias por tu bienvenida y gracias, Nelida, por la invitación y por la bienvenida y gracias a todas las personas que están aquí para escuchar esta charla. Espero que todo vaya bien. Les comparto mi pantalla. Bien, pues dentro de este curso de Ciudades para la Infancia, que encuentro que es realmente muy importante, pensar las ciudades desde algo que parece muy natural y muy obvio, pero como veremos no lo es, no ha sido tan, no es, bueno, ya lo sabemos, todas las que estamos aquí lo sabemos, no ha estado tan presente. Y déjenme que les haga una pequeña introducción desde dónde voy a hablar, que está, el derecho a la ciudad inclusiva y cotidiana se conforma en una ciudad que sea cuidadora, ¿no? Por tanto, que tiene que tener en cuenta a todas las personas que los habitamos, considerándonos en nuestras diferencias para no crear desigualdades. Y nuestras necesidades varían según las edades que tengamos, las capacidades, los sitios donde vivamos. Y hay especialmente estas tres generaciones que muestro, que son las infancias, las jóvenes y los jóvenes y las personas mayores, que generalmente que no han estado presentes porque son de alguna manera considerados no productivos en nuestra sociedad y hemos hecho ciudades que no les representan, que no les tienen en cuenta, que ciudades que les hacen dependientes, que no los hacen autónomos y autónomas, ¿no? O sea, más allá de capacidades que tengamos, la ciudad nos discapacita, ¿no? No cómo hagamos la ciudad. Y nuestras ciudades se han hecho con esta imagen, ¿no? Autovías, pensar que todas las personas van a ir en vehículos privados, viviendas aisladas respecto a zonas de juego, respecto a zonas de educación, a zonas de sanidad, a zonas de encuentro cotidiano con otros y con otras de nuestra ciudad, ¿no? Y además esta segregación y esta división, esta zonificación de la ciudad también se ha dado en una segregación y fragmentación por clases. ¿De dónde viene esto? No es natural, no es que la ciudad sea así porque tiene que ser así, porque no hay otra manera, no. Esto ha sido una construcción colectiva muy influida por ciertas industrias, especialmente la del automóvil, y podemos poner una fecha que es fundamental para la divulgación de estas nuevas maneras de vivir, que es la Feria de Nueva York del año 39, donde se plantea esta ciudad entre inspirada en la Garden City, con un poco de verde que engaña un poco, ¿no? Con esta presencia de la naturaleza, pero en realidad lo que marca esta ciudad es la presencia del vehículo individual privado, de la desaparición de la calle. Eso es una de las grandes pérdidas de la modernidad, ¿no? La calle convertida en una vía exclusiva de circulación para coches, con suerte tener algunas, como vemos en esta imagen de la izquierda, unos puentes y unas calles elevadas para peatones y para personas que van a pie o, ¿no? o en carritos o lo que fuera, pero esta segregación también de funciones de la ciudad y esta simplificación, perdón, de la calle, esta simplificación de usos de la calle han matado la calle de alguna manera, ¿no? Pero no es, o sea, no es como un futuro o un camino ineludible. Hemos decidido y nos han convencido que esa es la manera. Así se ha podido seguir construyendo ciudades cada vez más amplias y lejanas, con unas ciudades que han especulado, ¿no? Que han convertido el urbanismo en mera especulación, donde las personas no han contado en absoluto, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que revertir, está en nuestras manos revertirlo, ¿no? Y más imágenes de esta exposición que seguramente todos y todas ya han visto, ¿no? Esta ciudad que pone en primer plano, en importancia, el vehículo privado individual. Está la exposición, pero también está unas leyes y unas normas, ¿no? O sea, no ocurre nada en nuestro entorno de manera casual y aleatoria, ¿no? Hay normas que lo permiten para un lado o para otro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, que es de donde surge este modelo que no es el de Ciudad Jardín, que no es el de barrios o suburbios jardín, como había habido en el siglo XVIII-XIX, es otro modelo, es un modelo, como dije antes, de segregación, de fragmentación, de desaparición de la persona, de desaparición de los espacios de encuentro cotidianos, azarosos, la serendipity, que es fundamental en la ciudad, desaparece en esta ciudad, que es fomentada desde políticas públicas que tienen que ver con las políticas hipotecarias,
eh, que aparecen en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que como saben son las políticas de crédito hipotecaria especialmente para excombatientes blancos, los excombatientes latinos, afroamericanos y de otros orígenes étnicos quedan fuera del acceso a los recursos de las hipotecas, y luego esto se complementa con una ley de autopistas nacionales que, como veis en ese plano, colmata la costa este casi hasta el centro de Estados Unidos y se hace cada vez más rala, más escasa hacia el oeste, terminando a la última autopista construida dentro de esta normativa fue en el estado de, perdón, está la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, que ya con criterios ambientales fue una autopista que ya no permitió que se construya como hasta ese entonces, autopistas que no tenían en cuenta el territorio, otros seres vivos, sino que Washington exigió unas autopistas con pasos seguros para animales, separados, que no generen islas ni naturales ni urbanas, y esto evidentemente fue mucho más caro de lo que se venía haciendo hasta ese momento y se dejó de hacer. Ya habían construido bastante todo el territorio, y estas autopistas, o sea, esta inversión pública en unas autopistas que ya las conocen perfectamente todos y todas, permitió esta expansión de la ciudad cada vez más lejos, más lejos, más lejos, como también bien explica, especialmente en el último capítulo de la historia del suburbio del libro de Dolores Hayden, ¿no? Donde explica además que cada vez te vas más lejos a sitios donde solo accedes con unos vehículos que son especiales, 4x4, etcétera, pero que te vas sin ningún servicio, ¿no? Y te aíslas completamente de toda la sociedad, ¿no? Entonces, pero lo peor de este sistema, muchas cosas tiene peor, es el consumo del territorio, pero además nos separó, hizo que no nos encontráramos, que no fuera posible el espacio de encuentro ni el espacio de juego infantil. Porque no es cierto que estos barrios, estos suburbios, estas urbanizaciones permitan el encuentro de las infancias. No, no lo permiten tampoco. Primero porque son infancias que están todo el día arriba de un coche, como también Richard Sennett en los años 70 escribía en su libro eh, Identidad, creo que era Identidad, perdón, no me acuerdo, no, Identidad Personal y Espacio Público, o algo así era, pero un libro del año 74, si no me confundo, donde él se preguntaba qué generación, qué sociedad estaban creando, una sociedad que no es capaz de reconocer su territorio, que no es capaz de orientarse, que no es capaz de moverse sino en un coche, porque, porque no hay cómo, ¿no? Entonces no hay manera de prever, no hay manera de entender el espacio, y eso nos deja sin muchas herramientas. Actualmente, si a eso le agregamos que nos movemos cada vez más con unos mapas que nos ponen todo este territorio difuso, sin cualidad en unas líneas, todavía más, ¿no? Nos deja sin capacidad crítica de entender por el territorio que nos movemos y hacia dónde vamos y con quién nos vamos a encontrar. Esto es realmente grave, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que esta ciudad que dio lugar a estas leyes y que luego en otros países fue copiada, no es la única manera, no es la única historia, ¿no? Por suerte ha habido historias paralelas que han permitido que las ciudades tengan, perdón que me van saliendo los anuncios de quién entra en la conferencia, quién no, me está molestando bien. Entonces, Daphne Spain nos explica, o sea, como decía, o sea, mayoritariamente hemos construido nuestras ciudades con estos criterios, pero tenemos resquicios, tenemos espacios de esperanza y una historia paralela, o muchas historias paralelas, de otros lugares, de otra manera de hacer ciudad, y esas son las que tenemos que recuperar como éxitos que han sido gracias a la sociedad organizada, éxitos que muchas veces no han contado con esos apoyos políticos y legales, que sí contó este modelo que parece el modelo deseado de todas las personas, y tenemos que reconocerlos para poder pensar un futuro que nos incluya. Daphne Spain habla en uno de sus libros, que ahora veremos la portada, sobre la importancia de estos lugares de género en el espacio urbano, ¿no? Habla desde las beguinas, bueno, de cómo las mujeres se organizan para vivir juntas en espacios de protección, de comunidad, de cuidado compartido. Es este libro de How Women Save the Cities, a donde ella va explicando cómo las mujeres organizan espacios especialmente para el encuentro social, enfrentándose a esta política de segregación, de fragmentación, de expansión de las ciudades. Otra mujer que también dejó reflexiones y acciones para referidas a esas otras personas, a esas otras o a la mayoría de las personas, ¿no? Porque
esa ciudad del vehículo privado, esa ciudad de la velocidad, esa ciudad de la calle, que no es más un espacio de encuentro y de variedad de acciones, sino que es un espacio monofuncional, como es una autopista, deja fuera a la mayoría de la población, ¿no? Y ella nos dice en este texto, que es una carta que escribe a una de sus colaboradoras, dice que fue en el estrecho espacio de las habitaciones y en los callejones abarrotados donde aprendí por primera vez que el pequeño jardín cerca del estrecho patio o del enorme bloque era el complemento necesario del hogar. Todo lo que siguió fue en la falta de color y de belleza donde aprendí que el color y la música atraídos por la sociedad Kirle eran necesarios. Fue al ver la falta de un mayor espacio al aire libre para las vacaciones de los niños y las niñas más grandes que aprendí a percibir el uso del parque y de las colinas y a notar que donde la población era más pobre y más densa había menos espacio para respirar. De ahí mi deseo de unirme a los esfuerzos para Parliament Hill y todos los planes posteriores. Bueno, si quieren buscar más, qué significa todos estos lugares que ella refleja, es una activista, como veis, de finales del siglo XIX, principios del XX, que aboga por con una vivienda adecuada para toda la población, pero también, como vemos aquí, aboga por esos espacios de ocio, de esparcimiento, de en contacto con la naturaleza para todas las personas, especialmente para las personas jóvenes y niños y niñas. La labor de la que Octavia Hill fue pionera no se limitó a la vivienda, abogando también por las áreas de juego infantil en las ciudades y favoreciendo el acceso de las clases trabajadoras a la belleza de la naturaleza. Formó parte de la Kirle Society fundada por su hermana Miranda, que defendía la preservación de los entornos naturales y el patrimonio común, y que sería la base del National Trust en Gran Bretaña, que tomó forma en 1894 para proteger el interés público de los espacios abiertos del país y del que fue pieza fundamental y parte activa hasta su muerte, ¿no? Aquí también vemos en ella y en otras mujeres que podríamos seguir, que hoy no nombraremos, que no se entiende el habitar simplemente como el espacio de residencia, sino para habitar correctamente tenemos que hacer ciudades que tengan en cuenta estas áreas de espacio infantil y que tengan en cuenta el verde, ¿no? Ahora vemos como muchas ciudades están volviendo a hablar de esa renaturalización, del reverdecer, pero eso está en la mente de muchas mujeres ya desde el siglo XIX, ya desde el primer momento en que la ciudad industrial empieza a comerse el territorio nacional. En el momento, paralelamente a estas demandas o estos pedidos de Octavia Hill, aparecen las ciudades de la costa este de Estados Unidos lo que llamaron las mujeres el municipal housekeeping, ¿no? Asumiendo que hay unas tareas de cuidado del hogar que hacen las mujeres, ¿no? Porque han sido relegadas a ello y por tanto tienen unas capacidades desarrolladas de poder estar como mirando un espectro muy amplio de actividades y teniendo en cuenta cómo se interrelacionan todas y no pensando la ciudad en partes estancas. Y estas mujeres, además de abogar y de apoyo a familias que tengan menos recursos en sus propias viviendas, abogaban por espacios de juego infantil, abogaban por espacios de guardería y de escolarización infantil, por baños públicos para todas las personas obreras, inmigrantes que habían llegado a estas ciudades sin recursos, ¿no? Y son ellas las que empiezan a pensar y a proponer espacios de juego como estos que vemos así, aquí. Son mínimos, seguramente les faltarán muchas cosas, pero empiezan estos espacios de juego a raíz de este movimiento. Perdón que estoy aquí con... Bien, Jane Addams, que es otra de las grandes figuras del trabajo social para la mejora de las ciudades, ¿no? Como dice eh, Susan Maria Wittka, nosotros, a las personas que hemos estudiado arquitectura, urbanismo en general, se nos ha enseñado un urbanismo, la historia del urbanismo basado en la forma urbana y en la gestión y en la política. Según Susan Maria Wittka, esa historia del urbanismo se olvidó precisamente de lo social, del componente social, de las aportaciones con base social al urbanismo. Y este componente con base social ha sido mayoritariamente realizado por mujeres. Lo que dice Susan Maria Wittka es que si la historia del urbanismo hubiera tenido en cuenta precisamente la base social del urbanismo, las mujeres hubiéramos estado en primera línea de esa historia del urbanismo. Jane Addams es una de esas mujeres que desde un trabajo social aboga por una mejor ciudad para todas las personas. Nos decía que
la propia, respecto al municipal housekeeping, la propia multiplicidad y complejidad del gobierno de una ciudad exige la ayuda de mentes acostumbradas al detalle y a la variedad del trabajo, al sentido de la obligación por la salud y el bienestar de los niños pequeños y a la responsabilidad por la limpieza y la comodidad de otras personas. Como todas estas cosas han estado tradicionalmente en manos de las mujeres, si ahora no toman parte en ellas, no solo se están perdiendo la educación que les aportaría la participación natural en la vida cívica, sino que están perdiendo lo que siempre han tenido, ¿no? O sea, Jane Addams abogaba por esta participación de las mujeres desde este espacio de conocimiento que deviene del espacio y el rol asignado al género femenino. Coincide todo este movimiento también con el movimiento sufragista, no puede ser de otra manera, ¿no? El querer tener una voz pública, política, y un papel público y político tiene que ver también con incidir en la transformación de las ciudades, poniendo en el centro de las ciudades todas las personas y no solamente la producción y sus beneficios. Estas mujeres explicaban o comparaban o exigían, decían, hay tecnología suficiente para tener calles pavimentadas que no sean un estercolero o juntadero de aguas pútredas y contaminadas, como vemos a la derecha, ¿no? Exigen que los barrios de las ciudades, los barrios populares, los barrios pobres, sean igualmente cuidados como los barrios ricos, ¿no? Que haya limpieza, que no se pueda admitir que donde están jugando niñas y niñas en la calle haya un caballo muerto. Creo que esta imagen también es muy importante porque muchas veces idealizamos y pensamos que, o decimos, antes en las ciudades se jugaba a quién y cómo y en qué condiciones. Hoy no aceptaríamos que niños y niñas jueguen en la condición que están jugando, o al menos nuestros niños y niñas, ¿no? Posiblemente haya otros niños y niñas que no tienen la suerte de jugar o tener espacios limpios y sanos para jugar. Pero no idealicemos, ¿no? Los niños y niñas sin recursos, hijos de familias obreras inmigrantes, jugaban y vivían en calles como las que vemos, ¿no? Donde hay animales muertos, donde hay agua contaminada, etcétera, etcétera. No tenían sitios donde estar estas infancias. Desde este movimiento también se pide, ¿no? Y se trabaja para tener los primeros parques en las ciudades, ¿no? Aquí Jacob Riis hace las fotografías, pero en realidad estos parques y este parque que está en la foto de la derecha, también la izquierda será uno de los que proteja Jane Jacobs en los años 50 los años 70, 60, frente al paso de las autovías, ¿no? Y fíjense en esta imagen de la derecha, una parcela, un solar, sin construir entre dos edificios que se convierte en patio de juego. Esa estrategia de utilización de recursos accesibles en la ciudad que nadie está viendo, la volveremos a encontrar en otras propuestas de los años 40, 50, 2000. Siempre está en la perspectiva de las mujeres poner esas vidas en el centro y resolver las necesidades de una manera eficiente, eficaz, sin la necesidad de los grandísimos recursos, ¿no? No es una cuestión de recursos poner a las infancias en el centro, es una cuestión de prioridades. No son grandes recursos para ninguna ciudad, sino es realmente pensar que esto es importante para la ciudad. La Hull House de Jane Addams era un gran conjunto que empieza en una pequeña casa y se convierte en un conjunto de 2 edificios donde esta mujer que vemos ahí a la izquierda daba servicio a este barrio que vemos aquí arriba a la derecha, ¿no? Sucio, de casas autoproducidas, como cualquier barriada o barrio o hábitat autoconstruido que podemos encontrar en muchas ciudades hoy en día. Y lo que propone esta mujer, inspirándose en otra mujer inglesa, en Henrietta Barnett, que creó la Toynbee Hall en Londres, donde también lo que hacía era, en estas casas vivían universitarios y universitarias, que vivían aquí, estudiaban en sus universidades, pero como trabajos a la sociedad, daban servicio a la población del barrio. Enseñaban a leer, había espacios para cuidar infancias del barrio, coros, espacios de ejercicios, espacios de arte, de teatro. O sea, la idea era que estos grupos privilegiados, universitarios y universitarias, se acercaran, posiblemente por única vez en su vida o por primera vez en su vida, a estos sectores desfavorecidos de los cuales no tenían conciencia ni constancia porque vivían en otras zonas de la ciudad. Hago un salto en el tiempo para pensar en otra mujer que repensó
el espacio de juego en la infancia al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ella ya nos decía en ese momento que en la ciudad moderna la experiencia de la vida de niños y niñas es de gran pobreza emocional. Ella abogaba por los Adventure Playgrounds, que ya se habían hecho algunos en Dinamarca, que son unas respuestas muy simples a una única cuestión, ¿no? A una cuestión. ¿Cuál era el tipo de juego que más te gustaba jugar cuando eras joven, pequeño? ¿Y cómo puedes proveer este tipo de oportunidad en una ciudad masificada, ¿no? Superpoblada? Ella se involucra en realizar estos espacios de juego inspirados en estos parques, en Adventure Playgrounds, que está inspirado, perdón, en estos parques de basura daneses de Sorensen, que era un lugar donde los niños y niñas podían crear y construir lo que su imaginación les permitiera. Quédense también con esto porque volveremos sobre eso. Creo que desde este momento de esta apertura y de esta búsqueda de esos lugares que habría imaginación, nos hemos ido volviendo cada vez más reglamentistas, más criando niños y niñas en jaulas de cristal o como si fueran de cristal y no dejarles experimentar. Eso mismo que decía antes, no dejar a las infancias que entiendan por dónde se mueven porque van en un coche con unos recorridos que no tienen ninguna lógica para las personas a pie. También le hemos quitado el aprendizaje de sus propios criterios, de su propia práctica, de su propia experimentación. En este caso, los niños podrían jugar con agua, con arena, haciendo realidad su imaginación. Nos dice que Lady Allen llevó esta experiencia a Gran Bretaña, donde propuso crear lo que ella misma llamó los parques de aventuras en los solares que habían quedado bombardeados de la guerra. En 1965, Lady Allen realizó una gira por la costa este de Estados Unidos, difundiendo el concepto de Adventure Playground. Después de recorrer numerosas zonas de juego más tradicionales, ella les llamó el cielo de un administrador y el infierno de un niño. En ese viaje ella declaró que es el momento de decidir si nuestros parques infantiles deben ser diseñados para adultos que quieren todo ordenado o para los niños a quienes les gusta estar sucios. Y ante las preocupaciones por potenciales peligros de los parques de aventura infantiles, ella respondió que es mejor arriesgarse a una fractura de la pierna que a un espíritu quebrantado. Una pierna siempre se puede curar, un espíritu no. Creo más allá de la butad, ¿no? De la provocación de esta afirmación, creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Lo que decía antes, cómo enseñamos, cómo podemos, cómo les damos agencia, ¿no? A las infancias para que aprendan, para que sepan tomar sus riesgos, para que sepan hasta dónde pueden llegar. Otro salto en el tiempo con Jacoba Mulder, aquí recuerden lo que les decía antes, ¿no? De los espacios abandonados. Jacoba Mulder es una de las primeras urbanistas europeas, reconocida como tal, trabaja en la oficina de planeamiento de la ciudad de Ámsterdam desde el año 30 hasta el año 65, creo yo, disculpen, que se jubila, y uno de sus primeros trabajos es este gran bosque de Ámsterdam, y una pequeña plaza que veremos luego. En este gran bosque, también algo que es muy interesante, ella siempre ponía tanto en las pequeñas plazas como en el gran bosque el espacio de juego infantil como fundamental en cualquier proyecto de parque de plaza urbana, y también de todo tipo de niño y de niña, y espacios deportivos, no dando por sentado que todos los niños y niñas tenían acceso a espacios recreativos deportivos. Y además, bueno, otra cuestión como paralela de lo que estamos hablando hoy, pero que es importante también aquí, ella pensaba este parque que lo proyecta en plena crisis, ¿no? En el año 30, en plena crisis mundial, que no solamente era una inversión, ¿no? Sino que había que este lugar también podía servir para dar trabajo, no solo mientras se produce el parque, sino que este parque se convierte en el vivero municipal, por tanto es un lugar donde hay que trabajar para cuidar los árboles, que luego nos permita llevar esos árboles a otros parques, ¿no? Entonces genera trabajo al tiempo que genera un pulmón verde, protegido, hacia la zona que está creciendo la ciudad. Eso también había hecho en su momento Octavia Hill y Henrietta Barnett en la ciudad de Londres, ¿no? Esta protección, este sentido de la importancia de la naturaleza en la ciudad para el bienestar
de los seres humanos. Aquí vemos a Jacoba Mulder en la oficina con Cornelia Van Esteren, su jefe, como decía, entra del 30 al 58, es su segunda, y del 58 al 70 ella es la directora. Proyecta el Beatrix Park, y bueno, este es el monumento que le hacen a ella, que merecería otros comentarios, ¿no? De cómo un monumento dedicado a una mujer no refiere tampoco a esa propia mujer, ¿no? Si no nos acercamos a ver el pequeño cartel, no sabemos a qué se dedica este monumento. Este es el Bellamy Plain, uno de sus espacios públicos emblemáticos, en una pequeña plaza, como ven, pero que no deja de ella buscar la oportunidad y aprovechar la oportunidad para que sea un espacio de juego, de deporte, de ocio, de mejorar las condiciones socioambientales de las infancias sin importar ninguna condición. Evidentemente, esto hoy en muchas ciudades sería imposible, porque nos dirían que es peligroso, porque nos dirían que está contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto, uno de sus proyectos más conocidos, pero no reconocido que es a ella, son los playgrounds temporales en la ciudad de Ámsterdam. Todos los puntos amarillos que veis son terrenos destruidos, abandonados durante tiempo a causa de la posguerra, ¿no? De la destrucción en la guerra, que hasta que se pudieron construir estuvieron vacantes, y ella, siendo directora de urbanismo, construyen casi 700 parques en este periodo. ¿Por qué sé que ella no es tan reconocida detrás de estos proyectos? Son asignados a Aldo Van Eyck, habrá que determinar cuáles realmente han sido hechos por él. Sí que hay una parte de los proyectos, como veremos ahora, que sí tienen la mano de Van Eyck, sobre todo la creación del sistema de proyectos, pero antes del sistema de proyectos hay un sistema de planeamiento y un descubrir una necesidad, que es lo que hace Jacoba Mulder. Ella observa la ciudad, y mientras que están construyendo la zona sur de la ciudad, debajo de este ring, toda esta zona sur de grandes viviendas, aquí está el parque que veíamos antes, ella observa a una niña jugando en una banqueta, en una acera, en una vereda, en un alcorque, con un cubo, o sea, y de golpe se da cuenta que están pensando en todas estas ampliaciones de ciudad, teniendo en cuenta las infancias, este nuevo parque, pero se están olvidando que esta ciudad vieja, abandonada, medio destruida, también hay infancias que viven aquí. Y dice, bueno, tenemos un problema, tenemos que darles espacios de juego a estas infancias hasta tanto podamos meternos a mejorar, realmente a recuperar el centro de la ciudad, que tomará más tiempo, ¿no? Entonces genera un método, genera una normativa y un método, ¿no? Es decir, que el ayuntamiento genera una serie de pasos para una cesión temporal de un solar, ya sea privado o público, para poder construir este espacio de juego, que cuando las personas o las empresas propietarias de ese suelo decidan que van a construir, pueden hacerlo, ¿no? Pero mientras tanto es un espacio limpio, lo mismo que pedían las mujeres que veíamos antes en el siglo XIX, genera un espacio seguro de juego y, como veremos, con creativo, económico, pero no por ello no deja de ser muy creativo, que tiene todos los componentes que encienden la imaginación y las actividades colectivas conjuntas de las infancias. Entonces, ella dice, bueno, para hacer estas plazas, no será el ayuntamiento, el municipio el que diga, vamos a hacerlo aquí y vamos a tal. No, será la población la que diga, aquí tenemos infancias que necesitan espacio donde jugar y hay estos terrenos vacíos. Entonces, el ayuntamiento con estos dos datos se pone a averiguar cuáles son esos terrenos, de quiénes son, y hace la gestión, ¿no? Y como decía, luego hay que proyectarlos. Entonces aquí es donde entra Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck, que acababa de entrar en la oficina de proyectos de urbanismo de Ámsterdam, donde estará 3 años, del 47 al 50. Y aquí lo que proyecta es un sistema con múltiples combinatorias, muy económico, pero que permite tanto amueblar con juegos un espacio muy pequeño como un espacio muy grande, ¿no? Y como decía, estos son los elementos que él proyecta, diferentes tipos de elementos que se pueden conjugar de diferentes maneras. Y aquí lo vemos, ¿no? Hay este espacio relativamente pequeño, pues se distribuye en 4 sectores. Una parte
Entonces, ¿qué es lo que tienen o buscan que tenga estos espacios siempre? Siempre diferentes texturas, tierras, arenas, agua, espacios más duros que permitan también otro tipo de juegos. Elementos para saltar, treparse, subir, caños para colgarse, tanto para jugar de manera individual como para jugar de manera colectiva. Y que cada juego puede ser diferente en función de nuestras interacciones, ¿no? Creo que esto es muy interesante. Vemos cómo, y evidentemente, no se olvidan de colocar los bancos para las personas que cuidan y acompañan. Y vemos cómo pueden jugar solas, solos, en grupo, o como combinatoria de diferentes elementos se podrían poner sueltos o se pueden poner formando una montaña. Y aquí vemos un espacio abandonado y sucio, cómo se transforma, aunque sea pequeño, y tiene el espacio con arena, tiene, el espacio, tiene agua, tiene estos límites que pueden ser juego, pero también son límites para hacia la calle, los elementos para trepar. Aquí, en esta esquina, ¿no? En esta unión de dos calles en ángulo, que no sirve mucho ni para cruzar caminando, como vemos a esa persona, ni para los coches, se decide cómo organizar el tráfico, ¿no? Entonces, hacer que esta calle gire y recuperar todo este espacio que era asfalto para un espacio de juego infantil, colocar árboles, colocar espacios de estancia, bancos y colocar espacios de juego, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cuenta espacios naturales y la vegetación del espacio físico, espacios de espera y acompañamiento de las personas adultas y espacios de juego para infancias, ya sean individualmente o colectivamente. Y vemos cómo jugaban aquellas niñas en los años 50 y cómo juegan hoy niños actuales en el mismo tipo de juego. No siguen siendo juegos vigentes, siguen siendo juegos que atraen a niños y a niñas. En muchas ciudades, si rastreamos las historias de esas historias pequeñas, esas historias que no se cuentan de las ciudades, detrás de todas estas mejoras del espacio público, de la mejora de la ciudad en su limpieza, en su transporte público y en los espacios de juego infantil y servicios como guarderías, están grupos de mujeres organizadas que reclaman estos espacios para las infancias. Este caso de Barcelona, vamos a entrar mucho en tiempo, pero cómo los grupos de mujeres de Barcelona en los años 70 comienzan a hablar del barrio, a hablar de cómo tiene que ser un barrio desde la perspectiva de las mujeres, desde las perspectivas de las mujeres en el sentido de las responsables de los cuidados y de las tareas de la reproducción, ¿no? Entonces, y que queremos una plaza para jugar, no una plaza que sea dura, limpia, fácil de limpiar, pero que no permita la vida, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver. En esa época, también en los años 80, se forma en Londres esta cooperativa Matrix, muy interesante también porque develan la creación de arquitectura que es androcéntrica y cómo puede haber diferentes perspectivas, ¿no? Empiezan desde hacer recorridos fotográficos por la ciudad y ver cómo esta señora está cruzando una calle por un lugar que no le corresponde mucho, pero ¿por qué? Porque siguen teniendo prioridad los vehículos, ¿no? Esta señora para cruzar bien tenía que haberse ido a 500 metros, pero va cargada, llueve, etcétera. ¿Por qué siempre son las personas a pie las que son penalizadas con esas distancias extras, ¿no? Entonces, ellas lo que buscaron fue replantear los supuestos que se subyasen al diseño convencional para quienes y las relaciones desiguales que puedan perpetuar, ¿no? Entonces, desde la cuestión sexual, de orientación sexual, de roles de género y de etnias, reclamaban otras maneras de ver, usar y proyectar el espacio público. Ahora hago un salto, una vuelta mortal, para explicarles algunas experiencias contemporáneas, esta en la que estuve involucrada, que es la transformación de la Plaza Baró en la ciudad de la que fui directora entre el 15 y el 19, que es esta plaza que vemos aquí a la derecha, a donde los niños y niñas no iban a jugar. La Plaza del Olimpo, que vemos en el plano arriba a la derecha, se llenaba demasiado, pero aquí no va ningún niño cuando estaba a una distancia también muy cerca de la escuela, que es este elemento gris aquí. ¿Por qué no iban? Evidentemente porque este lugar no ofrecía, está muy cerrado, no es visible. Las plantas mismas son plantas bastante poco amables, hay muros que no dejan ver, las plantas tampoco dejan ver, es un lugar con poca visibilidad, además de no tener ninguna actividad, pero podría haber servido para ir a jugar a la pelota que pasaba en la otra plaza, pero ni siquiera para ello era agradable estar allí. Entonces lo que se decidió hacer, y junto con el equipo de arquitectas Equalsari de Barcelona, hacer un primer proceso de participación para entender
que durante 2 sábados también cómo hacemos procesos participativos que sean creativos, que permitan integrar a cualquier tipo de persona sin importar sus capacidades, ni el tiempo que tenga, ni cuánto conozca, ¿no? O sea, todas las personas podemos opinar de un entorno en el que pasamos, en el que vivimos, el que nos gustaría utilizar. Entonces, realizamos con Equalsari un proceso de participación planteado en 2 sábados para hacer una diagnosis participada, 2 sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con un desayuno. Y como decía, los niños y niñas podían estar toda la mañana o pasar el rato que pudieran, venir solos, solas, venir en grupo, venir con las personas que les cuidaban. Y a partir de aquí, hacer conjuntamente una diagnosis para luego ver qué podíamos, cómo les gustaría que se usara este espacio. Este proceso resultó exitoso y llegamos a esta conclusión de áreas en las que se podría dividir el espacio, ¿no? Una zona más de descanso y actividad la 2, de juego con pelota, activo con pelota el 1, el 3, activo sin pelota. Y como fue una buena experiencia, decidimos continuar esta experiencia en la escuela del barrio y se trabajó, las mismas arquitectas de Equalsari trabajaron con niños y niñas de 5º grado y cada grupo formado por 2 niñas y 2 niños propusieron cómo, siguiendo con la diagnosis y las propuestas que salieron de la plaza de esos otros niños y niñas, o sea, se tomaba por válida la sectorización propuesta, pero a partir de aquí cada uno y una de estos grupos decidía cómo organizarlo, cómo hacerlo, ¿no? Para eso recibieron formación de qué árboles se podían poner, de qué materiales, de los elementos que hay que poner, la iluminación, elementos, pero, digamos, informados e informadas, ellos iban decidiendo qué hacer. Finalmente, este es el proyecto que realiza Equalsari basándose en lo que los y las estudiantes habían propuesto, y esto también es presentado al estudiantado explicándoles que se había tenido en cuenta, que no, cómo estaban reflejadas los diferentes grupos en esta propuesta. Vemos un poco la construcción, bueno, el resultado, una placa que recupera y recuerda cómo se llevó a cabo este proceso. Aquí no les dije, pero aquí están los niños y niñas presentando todo el proceso y los resultados a la alcaldesa y al equipo de gobierno ligado al urbanismo. Y vemos como la plaza se ha abierto, la plaza tiene color, tiene más árboles, árboles también que tienen color, tanto jacarandas, tipuanas o cerezos que tienen flores rojas, ¿no? Todo eso indica lo importante que es el color para las infancias, ¿no? El suelo tiene color, los árboles tienen color, las lámparas tienen color, hay color permanentemente, ¿no? En todo el espacio. Vemos también cómo el espacio se utiliza para atravesar, para cortar camino, cosa que antes no pasaba. Está abierto, ¿no? Está cerrado hacia la derecha, no totalmente, se mantuvieron esos muros porque son zonas de juego y tienen que estar protegidos de una calle por la que pasan coches. Perdón, y aquí también los bancos, que son bancos que pueden servir de juego también, como el paso principal con los colores, vemos a niños y niñas jugando a la pelota, esta otra zona de juego activo pero sin pelota, y también la propuesta de juegos colectivos, no tan individuales, ¿no? Pueden ser individuales, pero también se proponen que sean colectivos. Entonces tenemos que ir hacia estas ciudades que ganan espacio a los coches. En este caso es la Superilla de Poblenou en Barcelona. Es la primera experiencia en peatonalizar, quitar la preponderancia del coche en la ciudad pensada para los vehículos a motor. O sea, es quitar, porque quitar el coche de una ciudad preindustrial es más o menos fácil, pero quitar el carro, el coche de la ciudad ya postindustrial es que ha estado pensada, parece que fuera su única manera de existir con coches. Y aquí se empezó con urbanismo táctico, que luego, como veremos en otras acciones, a medida que han ido avanzando las acciones, se han ido haciendo urbanismo más de piedra, más permanente, más fijo. Y esto solamente para mostrarles una demanda de unos niños en este entorno que veis aquí, un entorno con mucho espacio abierto, pero sin espacio para jugar, y que hicimos unos recorridos para reconocer el espacio con mujeres y ver qué dificultades había, y unos niños se nos acercaron, así que ellos también podían decir qué les parecía, ¿no? Y ellos nos pedían un campo de fútbol para poder jugar y no molestar, ¿no? También me parece como
como muy inteligente, a la vez muy triste, ¿no? Que ya no les dejamos sitio para que ellos puedan hacer lo que tienen ganas de hacer, que es jugar, en este caso la pelota, ¿no? Entonces vemos aquí cómo esta superilla de Poblenou del 2016 va haciendo una toma del espacio, primero con pinturas, con árboles en macetas, y luego se colocan los juegos ya más fijos y los bancos fijos. Y de aquí parte como un siguiente plan en Barcelona, que me parece como muy interesante, que es el plan de juego en la ciudad de Barcelona con el horizonte de 2030. Barcelona del 2019 al 2023 tenía como lema ciudad feminista. Barcelona, ciudad educadora, hace tiempo, y a esta ciudad educadora feminista se propone desde aquí la ciudad jugable, que Barcelona sea toda una ciudad jugable, que esta idea mitificada de que jugábamos en la calle sea realidad, ¿no? Para eso hay una serie de propuestas de pacificación de tráfico, de poner muchos más espacios de juego infantil, los juegos infantiles, como hemos visto, con un tipo de materialidad, que sean colectivos, etcétera. Pero antes de entrar un poco en ese plan, paralelamente a ese plan de jugar en Barcelona, hay otros planes que van en línea con el jugar, que es el de proteger las escuelas, ¿no? Cómo hacer pacificar los entornos escolares, y para ello quitar los espacios dedicados al vehículo, no aparcamiento, o hasta un carril de paso de coches, protegerlo y generar espacios de encuentro y juego en las puertas de la escuela. Evidentemente esto no suplanta un parque, un jardín, pero sí que da la oportunidad a un espacio muy importante, que es el espacio de encuentro social en las puertas, a la llegada y a la salida de las escuelas. No es un espacio a través donde las infancias se encuentran, donde hay posibilidad de conocerse con otros padres y madres, con familias, y poder arreglar, como entretejer esa vida que comienza en las escuelas. Si no tenemos esta oportunidad, estamos igual como con el coche en el suburbio, cortábamos la posibilidad de crítica, de conocer el territorio. Aquí estamos cortando la posibilidad de hacer esas redes que son tan importantes para los barrios y para las sociedades. Aquí vimos algunos de estos ejemplos de estos programa de protección de escuelas. Como decía, después de la superilla de Poblenou en Barcelona se hace la superilla San Antoni, que tiene una parte más táctica, como esta que vemos aquí, y otra parte más permanente, ¿no? Entonces es ampliar, ¿no? Espacios donde nos podamos encontrar, que no sea para consumir. Nos encontramos a charlar, como está esta gente, nos encontramos a jugar a las damas, nos encontramos a jugar a la pelota en lo que antes eran cruces de dos calles. Y como siguiente salto es lo que se llamó la superilla Barcelona, que es la idea del ensanche de Barcelona, que es el corazón o la zona central de la ciudad, convertir algunas calles en ejes verdes, y algunos y los cruces de los ejes verdes en plazas, ¿no? Como vemos ahí esos puntos rojos. Hubo un concurso en el 2021 para transformar una calle, Consejo de Ciento. Voy a pasar. Perdón, no tengo fotos discúlpenme, pero bueno, pueden buscarlas. Esta se construyó ya, se hizo de piedra, no es tan fácil, digamos, quitar el asfalto de las calles, pero algo se ha podido hacer, se ha podido poner más verde, más bancos, espacios de picnic en la ciudad, espacios de encuentro que, nuevamente, no sean espacios de consumo. Los niños y las niñas no están en la ciudad porque no tienen espacio. Este es el centro de Barcelona, este es el que ven al fondo de las dos fotos, es el ayuntamiento de la ciudad, o sea, pleno centro, y decían que aquí no había infancias, no había niños y niñas, lo que no había espacios para que jueguen. Se quitó aparcamiento de personas políticas que aparcaban aquí en esta plaza, y se generó esta plaza que está a todas horas lleno y llenísimo de niños y niñas. Otra vez, juegos que son inclusivos, juegos que permiten el juego en colectivo, juego con tierra y con arena. Entonces, volviendo al plan de juego de Barcelona, que tiene estos otros planes complementarios, lo que me parece interesante para quienes estén en el mundo del urbanismo es pensar que el juego puede ser algo tan importante como cualquier otra cosa en la cual se informa nuestro urbanismo, como puede ser, no sé, un plan de zonas viario, un plan de transporte, un plan de hoteles, un plan de zonas de oficinas. En este caso es un plan de juego, estudiar cómo viven y cómo juegan los niños de nuestra ciudad, para demostrar que, como vemos, como de media un 30%, un poco más, de los niños de todos los barrios de Barcelona pasan como máximo 1 o 2 días al aire libre cuando no están en la escuela.
Se estudia entonces poniendo los juegos en el foco, toda la ciudad, se analiza dónde están los espacios de juego, aquí está marcado un poco todo, dónde hay espacios, patios escolares abiertos a la comunidad, eso es algo que hace 20 años que venimos reclamando en la ciudad, que los patios de las escuelas se abran por las tardes para hacer espacio de juego, especialmente cuando tenemos una ciudad que la escuela primaria, la mayoría de la población va caminando a esas escuelas, o sea, la escuela se convierte en el espacio central del barrio, por tanto, que durante muchas tardes, fines de semana y verano e invierno, cuando no hay clases, sean espacios de encuentro y juego, es fomentar otra vez las redes sociales en el barrio, es utilizar mejor ese espacio que ya existe. Voy a ir pasando porque creo que ya voy un poco mal de tiempo. Pero bueno, se van analizando diferentes cuestiones, ¿no? Estas son las zonas donde hay vacíos de zonas de juego, todo lo negro y lo rosa. Aquí donde se distribuyen en función de la cantidad de niños y niñas por áreas, vemos que otra vez el centro de la ciudad, la zona de ensanche, es donde hay menos espacios de juegos infantiles por niños, no en absoluto, sino por los niños que ahí viven. No llegamos a tener muy pocos metros cuadrados de juegos, donde vemos concentraciones de áreas de juegos infantiles, donde vemos vacíos oportunidades para pensar el proyecto. Estas áreas de juego, además, ¿cómo son? Tienen como mínimo 6 propuestas de juego o tienen 3 o menos, ¿no? Que entonces ya hablamos de dos cosas muy distintas, ¿no? Que tengan 3 propuestas de juego realmente es algo muy pequeño, muy insuficiente. Y si vemos los que ya empiezan a servir, que son con 6 propuestas de juego, vemos que pocos en realidad hay en la ciudad. Luego, si además, ¿cómo están situados estos espacios de juego? ¿En zonas verdes o sobre zonas secas y duras? Muchos en zonas secas y duras, también un problema con el cambio climático, etcétera. Necesitamos reverdecer la ciudad y especialmente las zonas de encuentro y juego. ¿Tienen agua cerca o no? Al final es hacerle a estos espacios todas las preguntas que haríamos para cualquier circunstancia en la ciudad. Y en este caso ya es un análisis más concreto, cercano, de algunos espacios de juego, ¿no? Donde juegan en unos parques de la ciudad, donde juegan las infancias. Este programa se desarrolla luego en unas fichas de proyectos y también se hacen algunas pruebas o algunos elementos más provisionales, como esto que veíamos antes de la esquina ganada de una escuela o en una plaza donde no había juegos, hacer unos pop-up de juegos, de traer aquí vemos estas sombrillas y proponer llevar cosas para que los niños y niñas jueguen, para ver realmente si hay niños y niñas, para luego terminar poniendo este juego que es mínimo, pero sí que permite una cierta juego colectivo, individual, diferentes edades y capacidades, en una plaza que realmente es muy pequeña. Como complemento de este proyecto, como proyectos motores e importantes de este proyecto de la ciudad jugable, se hicieron como 10 megaparques infantiles en diferentes zonas de la ciudad. Vamos a irlos viendo, diferentes parques, dentro de una estructura de una antigua fábrica, no está sin techo, está sin techo evidentemente. Esto es en la zona de Glorias. Cada distrito, los 10 distritos que se divide la ciudad, tiene un gran parque con muchos juegos y especialmente con juegos especiales diseñados, ¿no? Rompiendo la idea que hasta ahora había dominado, que tenía que ver con que los juegos tienen que ser siempre iguales, tienen que estar súper normatizados, con unos no sé cuántos sellos. Evidentemente, estos juegos son seguros y pasan por una revisión de las normas que se tengan que cumplir, pero que pueden ser juegos diferentes, más creativos, más imaginativos, que integren a todas las edades, no esos juegos que dicen aquí para menos de 3, aquí para más de 6, y si tienes niños de diferentes edades, ¿cómo juegan? ¿No? Entonces aquí vemos esta ballena donde se puede jugar, depende de la edad, tendrás una zona del juego para desarrollar tus habilidades y otras, ¿no? Y que aquí casi para terminar quería mostrarles algunos proyectos, en este caso es del proyecto de estudiantes de Cualsari, donde no es tanto espacio de juego, sino como tener en cuenta que para que pueda haber esos espacios de juego tenemos que tener ciudades que sean caminables, que sean seguras, y tenemos que para lograrlo pensar en las redes de la vida cotidiana y que sean seguras, ¿no? ¿Por qué en la red de la vida cotidiana? No son los ejes, lo vemos claramente en este mapa, no son los ejes aparentemente principales que tienen que ver con
el diario, sino que tienen que ver con el recorrido diario de escuela, buscar agua, llevar niños, ir al mercado, ir al trabajo, ir a donde vayan las personas, mayoritariamente mujeres, que realizan los trabajos de cuidados, ¿no? Y siempre que estamos haciendo un espacio, sea cual sea, un mercado, estos espacios de los Women Resource Zone que trabajábamos para India, también pensar dónde están las infancias, ¿no? Y pensar en un mercado también hay infancias y qué sitios les estamos ofreciendo a las infancias. Quería traer a colación también este proyecto en Guadalajara del año 67, que me parece que se asemeja un poco a lo que proponían en Ámsterdam, Jacoba y Aldo, ¿no? Jacoba Mulder y Aldo Van Eyck. Este es más formal, porque hay una representación de animales, pero en realidad lo que te están proponiendo también son juegos creativos. Aquí no está determinado qué se va a hacer en cada uno de estos animales, ¿no? Es dejar que ruede la imaginación. En un momento, en su restauración, se pintó en el 2017, cosa que no era original. Aquí habría que discutir, ¿no? Si tienen que ser grises o tienen que ser de colores. Habría un interesante tema de discusión. Y luego quería mostrarles algunos proyectos de alguien que también está hoy aquí, no sabía que estaría en el público, Verónica Mansilla junto con María Lombana y con apoyo de la Fundación Bernard Banlier, hicieron en Tucumán, en Argentina, este proyecto AUPA de cómo hacer elementos pop-up, o sea, que aparezcan para aprovechar estos vacíos urbanos, elementos mobiliario, también portable y que nos permita eh, domesticar espacios públicos no muy amables. Entonces vemos en este caso un terreno vacío, un solar vacío, como los que veíamos que había hecho, que proponía Jacoba Mulder o que habían propuesto las mujeres en el siglo XIX. Lo vemos aquí rehabilitado para un encuentro de espacios de primeras infancias. Este trabajo tenía como tres áreas: la de contenido, soporte espacial y práctica innovadora. El contenido es red de apoyo a la crianza, que creo también es un tema muy importante, ¿no? O sea, lo sabrán más que yo las mujeres que han sido madres, ¿no? Pero cuando criamos, cuando cuidamos, hacerlo de manera individual es agotador, desesperante, triste. Y entonces, ¿qué importancia es poder cuidar en colectivo? Entonces, en este caso es un hospital. ¿Cómo es una sala de hospital? Una sala de espera. ¿Qué pasa con los niños y las niñas en salas de espera de hospital? No tienen nuestra paciencia, no la pueden tener. Entonces, ¿por qué no están pensados estos espacios para ellos y ellas, ¿no? Soportes espaciales y la práctica innovadora. Vemos este soporte espacial que les decía antes, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a un parque que no está pensado, no tiene elementos para acogernos, y cómo podemos llevar nosotras y nosotros este elemento que nos acoja, con esta especie de banco, tienda, sombra, ¿no? Para poder descansar en el parque? O también cómo podemos intervenir y crear un espacio de juego donde no lo hay, ¿no? Con elementos muy simples, pero que es posible hacerlo. Y con estos espacios, ¿no?, con el que veíamos al principio, ¿no? La limpieza y la recuperación de un espacio abandonado en la ciudad. Este es otro proyecto en La Balanza, en Comas, el proyecto Fitecanthropus, donde en medio de esta barriada, donde había este comedor, un parque vallado y nada más, y sí un campo de fútbol, desde donde hace la foto, a unos años después, gracias a un trabajo de cooperación y colaboración entre personas del barrio y personas ajenas, pues se mejora la cocina, se crece el equipamiento y se genera un espacio de juego infantil, espacio de juego para no tan infantil, más para adolescentes, preadolescentes. Se abre este parque verde, ¿no? O sea, cómo una pequeña intervención cambia totalmente el sentido de este lugar y permite el ocio, el juego, el encuentro, ¿no? Y ya creo que este es el último ejemplo. Claro, las infancias y las mamás. O sea, ¿cómo podemos salir en nuestras ciudades si nuestro carro no puede andar por las ciudades? Si no sabemos, si nos sentimos inseguras porque hay poca gente en la calle, pero hay poca gente en la calle porque no están las condiciones para que la calle nos permita caminar, ¿no? Entonces, Mamá Urbana es una organización, una ONG, un grupo que lo que busca es recuperar, juntar mujeres para contar sus experiencias, otra vez, que no están solas, y entre todas ir construyendo ese mapa de lugares a donde poder ir, y de alguna manera también interpelar a los ayuntamientos para que nos permitan, nos tengan en cuenta y mejoren la ciudad de cara a las infancias y las maternidades.
¿no? Entonces, ¿qué se hace? Caminar para sensibilizar, ¿no? Para mostrar cómo esta ciudad no es, no nos acoge, no nos permite pasear ni estar con nuestras infancias. Reclamarlo, ¿no? Reclamarlo con las infancias de manera lúdica a partir de que queremos jugar, de cómo podemos estar. Lo veíamos en esas manifestaciones de los años 70 en Barcelona, ¿no? Son métodos que hemos usado en los 70, que usó también Jane Jacobs y las mujeres que ella agrupaba en Nueva York, lo usaron las mujeres sufragistas, ¿no? Como visibilizarnos y reclamarnos a través de estos carteles. O también a través de el 8 de marzo, también la presencia de las madres e infancias y dejar su trazo, su retrato en una pintada en la calle que cuenta con la autorización necesaria, pero es una pintada colectiva que nos recuerda que la ciudad también está poblada por infancias. Pero nuestras ciudades también tienen estos espacios. Esto es el Paseo Alcalde en Guadalajara y vemos aquí estos como cositas de hormigón que nos recuerdan a los que hacían en Ámsterdam, Jacoba Mulder y Aldo Van Eyck. Y les digo que esa mamá con esos dos niños, fácil, estuvo media hora saltando con los niños ahí. Realmente no necesitan más, es un espacio seguro, un espacio que permite que nuestra imaginación corra y juguemos, ¿no? Además de pensar en espacios para estar. Al final, no estamos en la calle, como nos denuncia Mama Urbana, porque las calles no nos quieren, no están preparadas para ello, pero con una mínima, esta no es mínima, pero con una adecuación, la gente sale. Cuando hay un espacio adecuado, espacio público, mujeres, niños, niñas, hombres, todas las personas de todas las edades las encontramos en los espacios públicos. Entonces hay que trabajarlo desde bottom-up, hacerlo nosotras y nosotros, pero también exigir a los municipios que nos miren, que nos vean, que entiendan la importancia que tiene en la vida de las infancias en las ciudades para la futura ciudadanía. Díganme mal pensada, pero habrá quien prefiera que las infancias no estén en la calle, porque es mejor que cada infancia esté atrás de una pantalla del televisor o del teléfono, que es mucho más manejable. Pero tenemos que seguir en esa búsqueda. Y déjenme terminar con esta propaganda propia. Lanzamos un diplomado de Arquitectura, Ciudad y Género, que comenzará en octubre, en donde, como veis, son 6 módulos. El séptimo es de concentración de los saberes y el sexto módulo es barrios y ciudades para las maternidades, infancias y la cuarta edad. Ya no hablaríamos de tercera, sino hablamos de cuarta edad porque nuestra vida tan longeva nos hace que lleguemos a edades muy avanzadas, muy avanzadas, y que en las que seguramente necesitaremos una ciudad que nos apoye como hasta ahora no lo hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, tuvimos un grupo muy nutrido y estuvimos al tope en la sesión. Pues primero que nada quisiera compartirles, nos han estado buscando por distintos medios y vamos a compartir el video. Sí, se los vamos a hacer llegar. Ahorita van a aparecer aquí las ligas, también lo van a recibir en su correo. Entonces, quédense tranquilos de que pueden consultar el material después. Nos preguntan muchos por los ejemplos, Aida. Entonces, bueno, les vamos a compartir el video para que lo vean después. Tenemos aquí algunas preguntas. Me voy a permitir hacértelas, Aida. La primera pregunta, Marta Larisa Rocha pregunta, hola, Zaida, ¿qué papel juegan los entornos domésticos en el aprendizaje y desarrollo de los niños dentro del marco del urbanismo inclusivo? Bueno, diría lo mismo, ¿no? Yo creo que también tenemos que romper esta interior-exterior, ¿no? Privado-público, como dos esferas que no se tocan, ¿no? Lo importante pasa en el medio de todo eso, ¿no? O sea, cómo llegamos de la casa a la afuera, de la afuera a la casa, entonces, porque también según las edades, por ahí no podemos, con 3 años no vamos a salir solas a jugar a la calle, pero si tuviéramos, vivimos en un edificio o en un conjunto con una cierta articulación espacial, tener esos espacios controlados, llámense escaleras o entradas o galerías
a donde se pueden juntar niños y niñas de esa edad a jugar seguros y seguras, es súper importante, ¿no? Es para ellos y para todos importante, ¿no? Pero otra vez, según las edades, cuáles son los espacios que nos relacionemos. Un parque de bolsillo o un espacio muy pequeñito delante de casas o delante de una guardería, como mostraba el de delante de las escuelas, no suple el parque o la plaza, pero sí que sirve para especialmente los extremos vitales, ¿no? Que tienen menos capacidad de movilidad, son más lentos, entonces, pero que necesitan también tener la oportunidad de acceder a un espacio de encuentro que no sea irse media hora de su casa, ¿no? Porque no tienen la posibilidad. Entonces diría eso, el espacio doméstico tenemos que salir más allá de la casa, las cuatro paredes que significa donde vive esa familia, esa unidad de convivencia, y pensar en los espacios intermedios. Y en la casa lo que yo diría, que sería otro tema, pero pensar en que en una casa que no sea jerárquica, en una casa que no tenga esa habitación súper principal para los padres, cuando son los niños y las niñas que están todo el día en la casa y que juegan en la casa y que, bueno, y que necesitan eso, tener espacio para jugar y también poder acceder y subirse y tener autonomía, ¿no? En eso, la casa Schroeder del año 24, que hacen Rydberg y la señora Schroeder, para ella piensa, por ejemplo, en la autonomía de sus hijas, que son pequeñas todavía. Entonces, el colgador de ropa, hay uno que está a la altura a 90 centímetros, precisamente que hoy por ahí lo tenemos más asumido, pero en una escuela, pero por ahí en casa no tenemos un colgador de ropa a 90 centímetros. Pero les que decimos que ordenen y que guarden sus cosas, ¿cómo van a hacerlo si tienen las cosas muy altas? ¿No? Entonces, esta señora, ella quería educarles en su autonomía, pero para eso les tenía que favorecer el acceso a los elementos de soporte cotidiano, como puede ser un colgador de ropa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Zaida. Aquí hay otra pregunta, empieza por un comentario de Carolina Gómez y ella dice que en el centro de Monterrey se están haciendo más anchas las banquetas para priorizar el peatón y bueno, pues han habido muchas quejas y por supuesto tiene que ver con la cultura que tenemos en la ciudad. Por eso pienso que es muy importante que cuando se hacen estos cambios en las ciudades se comunique de forma clara y sin politizar las obras. Pues más bien es un comentario. Y un poco relacionado, estos dos comentarios, Ceci Vázquez, ojalá los de Sedato en México vieran esta charla. Han hecho parques muy feos, nada amigables con las infancias. Bueno, a ver si el nuevo gobierno nos escucha. No, Eh, respecto al comentario que hacía, perdón, la anterior de las banquetas, evidentemente cuando hacemos más lugar para los peatones y menos para el coche, porque el lugar de una ciudad es el que hay, no tenemos más, claro, los poderes fácticos, o sea, el poder, eh, les interesa seguir vendiendo coches, les interesa, bueno, como, no sé si hasta les interesa, ¿no? No sé si se dan cuenta. Entonces, yo creo que es inevitable politizar la ciudad, una cosa es politizarla y otra cosa es que se haga partidista, ¿no? O sea, la ciudad es política, no debería ser partidaria. Y en la mejora de la ciudad, lo que hay que, y siempre habrá contra, necesitamos que gobiernos que sean valientes, porque siempre hay oposición, siempre hay contra, desgraciadamente, en la ciudad más friendly no, no es fácil, ¿no? Entonces, si alguien está en gobierno, ahora que empiezan los gobiernos, hacer todas estas obras a principio de gobierno, que entonces hay tiempo para que se utilice y se entienda y se amainen los problemas. Evidentemente, uno hay que tener un buen transporte público para contrarrestar la falta de coches, el quitar coches. Entonces, cuando todavía no tengamos ese transporte, sí que podemos crear zonas en donde sea más amigable caminar e invitar a que los coches aparquen, ¿no? También eso es una educación que hay que hacer, que aparquen en un parking. ¿Por qué se nos ocurre que los coches pueden estar parados en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Cuando nosotros no tenemos, no sé, nuestra nevera en la calle, ni dormimos en la calle, ¿no? Si podemos pagarlo, dormimos en una casa, ¿no? Que es lo que se supone que debemos hacer. Entonces hay que hacer todo un trabajo de pedagogía. Muchas gracias, Aida. Aquí hay otra pregunta. Dice que pregunta, viendo tantas mujeres trabajando por conectar a las infancias con la naturaleza, me gustaría saber, según su experiencia, cuándo y por qué se hizo esta desconexión y si se priorizó en concreto, o sea, entiendo como los diseños en concreto en lugar de las cosas verdes
o de los espacios verdes seguimos llenando los parques de concreto? Pregunta Florencia de los Santos. Yo diría que son muchas cosas. Por un lado, hay modas, se ve mejor, ¿no? El parque hay que esperar a que crezca, hay que cuidarlo un poco, también hay que cuidar el cemento, ¿no? Pero yo creo que se da un poco todo y se da el que no se ha pensado en cómo se habitaba, ¿no? Sí, y quiénes habitaban, sino que se ha pensado desde unas experiencias que ven el espacio público desde un coche, ¿no? Desde un avión, desde una foto aérea, ¿no? Que no están viviendo, que no están caminando. En general, quienes han priorizado esos espacios de cemento llegan a su casa y por ahí tienen su jardín o creen que tienen su jardín, van en coche, no caminan, no sufren ese calor porque van con el aire acondicionado, ¿no? Una vez me tocó en Ciudad de México, en la UNAM, en un taller de espacio público, llegar a la UNAM a pie desde Polanco, o sea, una buena caminata, y, y preguntarles quién llegaba caminando a la UNAM. Y me decían que no se podía. Yo no, poder se puede, es muy incómodo, pero cómo van a diseñar el espacio público si no caminas, ¿no? Entonces, los primeros que tenemos que bajarnos de los coches, motos y hasta de las bicis somos quienes queremos trabajar en el espacio público y pensar la ciudad. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Fernanda Petrearce. ¿Cómo se ha combatido en Barcelona la idea de seguridad, entre comillas, que genera el cerrar los espacios, por ejemplo, los patios escolares? Pienso en el caso de México, que la inseguridad es una excusa para cerrar o bardear los espacios. Sí, no, primero hay que también una percepción de clase que no hay duda. Los patios que más pronto se han abierto son los patios donde hay más necesidad y donde ya la calle se usaba, porque al final cuando me dicen, aquí en Barcelona decían, no, es que no se juega en la calle, es como lo que veíamos al principio, no se juega en la calle en una clase social, en la gente migrante con menos recursos que vive en el barrio que yo vivo, pues los niños están en la calle jugando, porque no tienen otra opción. Los otros niños de otros barrios están llenos de extraescolares, no tienen ni tiempo para jugar, ni aunque pudieran, ¿no? Esa es una. Por tanto, yo creo que hay que desmitificar. Y lo de los patios, evidentemente, tiene que haber, al ser un espacio cerrado, tiene que haber alguien que controle y que abre y cierra, no está abierto a cualquier hora, tiene un horario, o sea, es un complemento, por eso decía, no hace de parque, sino es un complemento y que sirve para ir en determinadas horas, ¿no? Cuando nosotros lo planteábamos hace 20 años, nos decían, no, es una barbaridad, eso no se puede hacer, es inseguro. En un barrio, en Girona, en concreto, me acuerdo de una charla, eh, es inseguro, era un barrio muy periférico, con muchos problemas. Pero ¿qué pasaba? Cada lunes a la mañana en esa escuela que decían que no se podía abrir, llegaban y se encontraban en el patio jeringuillas, botellas, restos de condones, todo. Pero nadie lo había limpiado porque en teoría el patio estaba cerrado. Entonces al final o sea, es como que no vemos lo que nos está pasando. Y uno de los problemas que se esgrimían era, ¿quién se hará cargo de la seguridad? ¿Quién se hará cargo de la limpieza? Pues la ciudad tiene que ir incorporándolo, ¿no? Y en un sitio que no hay espacios abiertos y de juego, ¿no? Cuando además, como os digo, estaba ese problema, porque quien quiere hacer daño y eso, salta a las verjas de las escuelas, les da igual. Entonces, a veces hay que desbrozar muy bien y no quedarnos ni con tópicos, ni con que en todos lados ocurre lo mismo. Hay que ver las dinámicas de cada sitio. Y por ahí, como de cara al futuro, pensar cómo proyectamos un edificio escolar, que tengan el edificio, se cierre, ¿no? Porque así pasa mucho en Vancouver, bueno, en la área metropolitana de Vancouver. El edificio se ha cerrado y el espacio de juego está abierto, pero es como muy abierto, es muy una plaza, muy visible. No estás en una. Entonces, también desde cómo proyectas para la visibilidad y que sea como controlable desde diferentes sitios, hace que ese espacio sea más seguro como cualquier plaza y parque. Y lo que tú dices, evidentemente, yo creo que coincido en que en México, no niego que haya problemas, pero que muchas veces se utiliza la inseguridad para coartar, ¿no? Libertades. Cuando tú vas en México, no sé, a la Alameda de Santa María de la Ribera, que estuve hace poco, y está preciosa, o vas al Parque de la Revolución, al Parque Rojo en Guadalajara, está llenísimo de gente. Cuando hay un sitio que es más o menos agradable y hay bancos y hay parque y hay espacio para estar, se llena, o sea, la gente tiene ganas y no hay nada más seguro que esté lleno de gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que
como romper muchos prejuicios con los que miramos y pensamos que son así las ciudades. Ir con ejemplos piloto poquito a poco, ¿no? Cambiando las cosas. Muy bien, aquí hay otra pregunta y tenemos muchas preguntas, pero voy a tratar de resumir algunas para aprovechar el tiempo. Manuel Leal nos pregunta desde su experiencia cuál ha sido la respuesta inicial y posterior del gobierno al plantearle una propuesta de creación de espacios inclusivos y jugables en lugar de espacios excluyentes como lo son los distribuidores viales faraónicos. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las autoridades municipales y estatales siguen priorizando las obras que benefician a los automovilistas, más aún tachando públicamente de inconscientes a quienes buscan espacios urbanos inclusivos y jugables por oponerse al, entre comillas, desarrollo. Esto último entendido por ellos como poner más asfalto. No, no la receta. En el caso de la ciudad jugable en Barcelona, parte del gobierno, que es un gobierno que sale de bases ciudadanas y de reclamos, digamos, conjuga reclamos que ya existían en la ciudad, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de ser ciudadanía activa y tenemos que, en la manera que podamos, la agrupación que podamos, sea escuelas, sea asociaciones de vecinos, vecinas, sea grupos ecologistas, grupos feministas, lo que podamos, en donde podamos, desde ahí incidir y mostrar esos casos de ciudad para todos y para todas. Proponer prácticas participativas para ver qué quiere la gente, ir como de alguna manera empujando, demostrándoles que hay otras maneras de hacer, mostrándoles de otras ciudades. Por eso quería traer al final algunos ejemplos de ciudades más cercanas para que no se piense que pasa solo en Barcelona o pasa solo en París, pero bueno, ¿no? Puede pasar en todos lados. Y realmente, y creo que eso es bonito de hacer, como esa carpeta de ejemplos de plazas, calles que hay en todo, en el caso de México, en todo el país, en todas las ciudades, pero hay que mirarlos y ponerles el foco, ¿no? Porque otra vez, pensamos que no, que es de la otra manera. Desgraciadamente, las grandes obras, aquí, allí y en todos lados, eh, son una muy buena excusa para tener mucho dinero, para mover, digamos. Muchas gracias, Zaida. Aquí hay otra pregunta, Karina Niebla. Hola, Zaida. Aquí Karina Niebla, periodista en Argentina. Tuve el placer de entrevistarte hace unos años. Excelente presentación. Quería preguntarte si, desde tu perspectiva como urbanista, has observado diferencias en la receptividad hacia este tipo de proyectos entre Latinoamérica y Europa. Si es así, ¿cuáles crees que son los principales factores que influyen en estas diferencias? Yo creo que en los dos entornos encuentras a favor y en contra. Posiblemente, creo que en este momento estamos bastante parecidos. Por ahí lleva más tiempo, en Europa es más pequeña y como lleva más tiempo en ir haciendo como pequeños pasos, eh, la ciudadanía exige mucho por ese lado, posiblemente porque hay otras cuestiones que ya están resueltas que en América Latina todavía seguramente se tengan que resolver. Pero yo diría que no hay grandes diferencias en las posiciones de la gente, eh, porque al final estamos viviendo un momento de mala información o desinformación, de hablar desde prejuicios, hablar desde mentiras, y todo contamina, y contamina también el querer hacer estas ciudades más inclusivas. Pero en realidad, si tenemos la oportunidad de trabajar con grupos concretos, en barrios concretos, no sé, yo creo que, eh, no, no sé si Karina estás en Buenos Aires, ¿no? Pero Buenos Aires sigue teniendo barrios que son barrios y que la gente se conoce y va a la plaza. Y de hecho ahora se está hasta queriendo barrificar, hacer barrio en el microcentro, ¿no? Que es la zona, para los que no sepan, en Buenos Aires, el microcentro es donde están la City porteña, están los edificios de oficina, los bancos, que alguna vez, hace 80 años, había viviendas y se fue como en todos lados, el centro de la ciudad se fue vaciando, lo cual es absurdo, porque tienes centralidad, no deberías moverte para muchas cosas, tienes todos los transportes, y hay quien opina que eso es una locura, ¿no? También hay quien dice, no, ¿cómo vas a quitarle la centralidad así de negocios? Pues, cambiar, ¿no? Hay un cambio de época que no la están viendo muchos, ni muchos urbanistas, ni muchos políticos, pero sí que hay gente, pero hay otro tanto que sí lo está viendo, ¿no? Entonces yo creo que
lo que nos queda es, además de votar cada vez, implicarnos, exigiendo, implicando desde hacer, nada es inmediato, nada es mágico, pero trayendo ejemplos, midiendo quien tenga capacidad técnica de medir contaminación, ruido, y ver qué pasa si un día se cortan las calles y no pasan coches, qué diferencia hay del ruido, del uso, no sé, elementos que nos permitan argumentar que, que esos cambios están bien, ¿no? Pero no hay soluciones mágicas y no es fácil en ningún lado, porque en principio vas en contra de ese avance en teoría, pero no es cierto. Muy bien, y ya vamos cerrando. Emiliano Muñoz nos pregunta, te preguntas, Aida, ¿cómo evitamos que la inversión pública orientada a la ciudad más inclusiva, por ejemplo, parques de juego, espacios verdes, sea secuestrada posteriormente por el sector inmobiliario? Inversionistas y constructores, ¿cómo evitamos que el espacio de juego y seguro gentrifique? ¿Cuál es el justo medio? Él le llama el green enough, en este caso, el espacio de juego suficiente. Ah, por un lado, de medidas, empezando por lo último, tenemos no tanto el espacio de juego suficiente, sino el espacio verde que según la ONU y la Agencia de Salud de la ONU, tenemos que tener, del verde que tenemos que tener por ciudad, más allá que yo puedo cuestionar también ese valor porque X, pero ahí tenemos un valor que deberían cumplir todas las ciudades. Ese uno. ¿Cuál es suficiente? Pues también podemos medir algún parque que funciona. Si uno viera, vuelvo al ejemplo, a Santa María de la Ribera en Ciudad de México y vas a las 7 de la tarde un día que ha estado bueno, ¿cuánta gente está usando ese lugar? Te das cuenta que se queda pequeño. Entonces, bueno, al final es otra vez contar, ver qué gente hay, cuánta gente vive y cuántos espacios necesitaríamos. O las propuestas de las utopías en Iztapalapa, ¿no? Que también lo quería poner al final, se me olvidó, que también es un ejemplo como muy bueno de espacios de encuentro, de juego, de cultura, de arte, además del sistema público de cuidados. ¿Qué decía al principio de la pregunta? Me olvidó. Sí, sí, que cómo evitamos que el espacio de juego y seguro se gentrifique y cuál es el justo Ah, sí, medio. sí, sí. Está complicado, pero yo creo que, por un lado, creo que las ciudades latinas tienen en su germen cierta dificultad para la gentrificación, que de origen los barrios, no digo los nuevos, pero digamos que hasta los años 60 son más o menos mezclados socialmente. Entonces, recuperar esa mezcla, yo creo que eso no es gentrificar, esa es una. Dos, si hacemos acciones eh, en muchas partes de la ciudad a la vez, pues está más difícil. No, el problema es cuando hacemos un sitio que está bien y el resto no. Entonces, sí, eso gentrifica o transforma. O termina siendo un lugar que tampoco se puede vivir porque todo el mundo va ahí a tomar, a comer, no sé qué, entonces tampoco es vivible. Entonces, es tener muchos. Claro, no hay recursos, pero para eso nos sirve el urbanismo táctico, ¿no? El urbanismo táctico es una ayuda para poder actuar en muchos spots a la vez. Hay que tener en cuenta que también hay que mantenerlos, o sea que tampoco, y que cuesta un dinero, nada es gratuito, pero nos permite con el mismo dinero actuar en más sitios. Yo creo que esa sería una de las... Y que a veces poder mejorar el espacio público consiste en cerrar 4 calles y poner 4 árboles en unas macetas de entrada. Después ya veremos qué hacemos, ¿no? Eh, entonces, esa sería mi recomendación. Pero en el mundo de hoy realmente luchamos contra un monstruo enorme y pisa fuerte, como decía la canción de León Gieco en Argentina, que es la financiarización de todo, ¿no? O sea, realmente todo, o sea, vivimos en un capitalismo depredador que todo lo que funciona se lo come, ¿no? Pero eso no puede hacernos dejar de imaginar y soñar con que puede haber ciudades mejores para todas las personas, ¿no? Aún con ese riesgo. Muchas gracias, Aida. Y un poquito relacionado a esto, como solución, nos preguntan cuál es la definición o qué consideras tú cuál es tu definición de apropiación del espacio público. Sí, la vi antes, estaba ahí. Pues yo diría que, que es que uno esté en un lugar y vea mucha gente diversa haciendo cosas muy distintas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Santa María de la Ribera. El día ese que pasaba había gente, un grupo joven haciendo tai chi, un grupo mediana edad bailando no sé qué, otros leyendo en no sé dónde, otros, bueno, al final que cada quien pueda estar haciendo lo que tenga ganas de hacer, eh,
con respeto hacia los demás y hacia el espacio, ¿no? Creo que eso sería apropiación para mí, ¿no? Y además que se dé la máxima del espacio público, que todas las personas tenemos derecho a usarlo, ¿no? Que no hay ninguna restricción, que ahí es el gran falsedad de cuando nos han dicho que los centros comerciales son espacios públicos. No, no lo son, porque tienen unas condiciones de espacio privado, porque es lo que son. Entonces creo que eso, ver gente diversa haciendo cosas diversas. Muy bien, y ya sería nuestra última pregunta. Esta viene, voy a resumir, viene de los participantes del programa de Ciudades para la Infancia. Nos preguntan aquí cómo o cuál es tu perspectiva para poder, desde los espacios públicos o desde la restauración y regeneración de los espacios públicos, cómo se puede promover el cuidado y restauración del medio ambiente, la promoción de la biodiversidad, cuál es el rol de los espacios públicos en el cambio climático, por ejemplo. Perdón, tengo muchas informaciones. Sí, desde los espacios públicos, ¿qué rol tienen en el cuidado y la restauración del medio Gracias, ambiente y la sí, sí. biodiversidad? Bueno, yo creo que todo, ¿no? Por un lado lo que decían antes, ¿no? Cómo llegamos a hacer ese espacio público es puro cemento, ¿no? O sea, pensar que el espacio público debería ser naturaleza, ¿no? Y tenemos que recuperar esos espacios de la naturaleza que nuestra ciudad ha invadido y traer naturaleza al resto de los espacios. Eso es fundamental por todo. Sabemos que son los árboles los que nos ayudan a bajar la temperatura. Y evidentemente cada sitio tendrá sus árboles, recuperar los ríos. No sé si hay alguna amigo de Chihuahua aquí, pero no, cuando ves ese río, no lo único, ¿no? El río de Chihuahua cementado, pero que ves que donde se roto el cemento salen los árboles, aún en el desierto hay árboles porque hay agua, pero lo hemos olvidado, lo hemos obviado, lo hemos negado. Entonces, es un poco observar otra vez lo que la naturaleza nos vuelve a regalar, porque la naturaleza nos regala, nos da segundas oportunidades, y evidentemente para cuidar humanos, pues también, ¿no? Pensar en sitios donde sentarse, que haya agua, que haya sitios de sombra, eh, que sean cómodas, que sean banquetas accesibles, todo eso ayuda a cuidar, ¿no? Habría otro tema que es la lactancia y el espacio público, es un tema enorme, ¿no? Que, que porque nuestra sociedad tiene que esconder a la lactancia, ¿no? Cuando es la situación más normal y natural, eso sí que es normal y natural, no el crecimiento de la ciudad, y que todos hemos pasado por ello, nos acordemos o no. Eh, entonces, bueno, es eso, ¿no? Es como ser amable el espacio público para poder cuidar en él. Muy bien, pues llegamos al fin de esta sesión. Zaida, te voy a compartir aquí las preguntas y los comentarios. Tenemos pues muchos mensajes de agradecimiento. Te los voy a hacer llegar para que, bueno, los tengas por ahí. También recordarles la invitación que nos hiciste a participar en el diplomado. Están por aquí las ligas, ya está por aquí disponible, también compartiste tu correo. Entonces, Sí. invitarles a todas y a todos a que se sumen también a estos espacios de conocimiento, que justo es lo que buscamos desde la universidad, ¿no? Cómo abrir este diálogo y bueno, poner al servicio de la sociedad estas ideas. Entonces, pues bueno. Eh, Agradecerte, Zaida, por tu tiempo, agradecerte por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Em, Vamos a cerrar. Muchísimas Muchísimas gracias y gracias. reitero eso, que mi mail está abierto para los que quieran y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Zaida. Bueno, pues ya nada más para cerrar, queremos invitarles a seguirnos en las redes sociales de la Escuela de Arquitectura, del Centro para el Futuro de las Ciudades, de la Fundación FEMSA. Y para todas y todos que no pudieron o que quieren revisitar el video, lo vamos a estar subiendo en la página web. Ahí ven ustedes el código QR en donde va a estar una vez que procesemos el video. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Aida. Saludos y un abrazo fuerte hasta Barcelona. Gracias por sumarte. Gracias, Nelida. Gracias, Claudia, por el apoyo. Gracias. Buenas tardes a todos.